A empezar la clase de hoy. Este, Dejen compartir pantalla. Y de aquí, el día de hoy vamos a ver aritmética modular. Ah, entonces, ok. Vale, bueno, pues si no, en caso de que no sepan qué es la aritmética modular, vamos a empezar desde lo más básico. Entonces, veamos. Cuando hablamos de aritmética modular, realmente estamos hablando de módulos. Módulos es algo que ustedes probablemente ya conozcan, pero no lo conocen por su nombre formal ni por sus aplicaciones matemáticas. Entonces, bueno, ¿qué es un módulo? Bueno, ustedes probablemente lo conozcan como residuo. Eso quiere decir que, pues recordando un poco qué es el residuo, un residuo es lo que queda después de dividir dos números enteros. Es decir, cuando ustedes están haciendo su división, la de casilla normal, si ustedes dividieran 10 entre 3, ustedes saben que al final les va a quedar un 1 abajo, ¿no es cierto? Entonces decimos que el 1 es el residuo, ¿sí? Cuando hablamos de módulos, nosotros estamos hablando de residuos si lo quisiéramos ver de una forma no formal. Entonces, cuando hablamos de módulos, ya de forma más matemática, supongo, estamos hablando de anillos. Sí, entonces, ¿qué es un anillo? Bueno, como su nombre lo dice, hace referencia a lo que nosotros conocemos como anillos tal cual, que es un conjunto de números. Entonces, para esto estamos hablando de números en Z. Eso quiere decir que hablamos solamente de números positivos y el cero, ¿sí? Esto quiere decir, estamos hablando de Z. Y esto son el conjunto de números positivos y el cero. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir que hablemos en un anillo? Bueno, ustedes que estudian computación probablemente sepan o conozcan el sistema binario. Eso quiere decir que es un sistema que solamente está compuesto por el cero y el uno. Sí, cuando hablamos de módulos y estamos hablando de anillos, entonces hablamos de este mismo tipo de sistema. Es decir, si yo les dijera que estamos en un anillo con ah, y aquí no lo voy a escribir en látex porque me parece muy complicado hacerlo, pero digamos que estamos hablando del módulo 7. ¿Sí? Entonces decimos que está compuesto por los números 0, 1, 2, 3, 5, 6 y ya. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que cuando estamos hablando de este tipo de cosas, quiere decir que los mayores iguales al 7 no existen, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el 7 es 0, mod 7, ¿sí? Esto es lo que nosotros conocemos como la sintaxis, digamos, de los módulos. O sea, porque ustedes saben que el 7 así normal, pues es un 7, ¿no? Pero como el 7 no existe, eso quiere decir que el 7 vuelve a ser un 0. Entonces, ¿por qué se conoce como anillo? Bueno, pues porque después de este número, aquí después del 6, volvemos a empezar con el 0, con el 1, con el 2, con el 3, con el 4, con el 5, con el 6 y bla, bla, bla. Entonces, si ustedes ven esto,
tiene una forma cíclica, ¿no? Entonces, por ejemplo, el número 8, o bueno, un número más difícil, el número 10 representa un 3 módulo 0. Sí, entonces, ¿por qué les hablé de residuo al principio? Bueno, pues porque resulta que am, perdón, ahora sí, perdón, porque resulta que este número que ustedes ven aquí, o sea, la representación o la congruencia de un número módulo o algo es igual a su residuo si hiciéramos una división decimal. Sí, ahora, cabe mencionar que para hablar de módulos nosotros estamos hablando de z. Eso quiere decir que no hay números negativos, ¿va? Entonces, por ejemplo, si ustedes quisieran representar el -1 en módulo 7, perdón. Eso quiere decir que el -1 es representado como un 6, ¿sí? ¿Por qué? Porque para nosotros poder hablar de números negativos, necesitamos darnos cuenta de que antes del 0, o sea, si ustedes ven estas cosas que yo tengo aquí, tenemos el 0, 1, 2, bla, 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 bla. Eso quiere decir que antes del 0 habría un 6, ¿no? Entonces, el -1 lo podemos ver como un -6 módulo 7. Ahora, ustedes dirán, bueno, pero ustedes, entonces esto es difícil, ¿no? La representación de números negativos es difícil en cuanto a hablar de módulos. Pues no realmente, porque nosotros al hablar de números negativos podemos convertirlo a un número positivo. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, pues para eso vamos a usar una cosa que se llama aritmética modular. ¿Por qué? Porque, bueno, ustedes saben que la aritmética en nuestra base, en el sistema de números tal cual lo conocemos, tiene operaciones básicas, ¿no? Que ambas son la suma y la resta. Perdón, la suma y la multiplicación. Ok. Am, Ahora, ¿por qué les digo nada más estos dos? Ustedes podrán decir, bueno, pues también existe la división, existe la resta. Bueno, pues resulta que como estamos hablando de un anillo, los anillos en matemáticas tienen exactamente la misma, tienen las dos operaciones, que también tienen la suma y la multiplicación. Va. Entonces, eso quiere decir que yo también puedo hacer esas operaciones en los anillos. Entonces, sí, obviamente también puedo restar. Y en cuanto a la división, esa es la razón por la que no les estoy escribiendo aquí, es porque la división no funciona exactamente igual que como nosotros la conocemos. Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, ahorita vamos a empezar con lo que es la suma y la resta. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero sumar dos números escritos en base 10 y quiero decir, ok, quiero la suma de números, ¿va? Entonces, mm, nosotros aquí tenemos que aquí voy a poner un igual, pero sepan que en cuanto a congruencias, perdón, en cuanto a módulos, nosotros trabajamos con congruencias, no trabajamos con igualdades. Eso quiere decir que se usa el símbolo de igual, pero con la tercera rayita. Bueno, que se ve como así, ¿va? Entonces, ah, aquí como no lo tengo, tal cual, voy a usar el de igual. Entonces decimos que un número lo voy a escribir, es congruente con B módulo n. Por lo tanto, nosotros vamos a decir que tenemos A es congruente con B módulo n y tenemos que C es congruente con D módulo n. Eso quiere decir que A más C es congruente con B más D mod n. ¿Sí?
Ahora, cosas que tenemos que notar aquí. Bueno, que estamos trabajando exactamente en el mismo módulo, ¿sí? Eso quiere decir que si yo quisiera efectuar una operación del tipo, ok, digamos, 7 más 3 es congruente a 4 módulo 7, por ejemplo, ¿va? ¿Sí? ¿Por qué? Porque, bueno, aquí tenemos que el 7 es, perdón, el 7 es 0 módulo 7 y el 3 es 3 módulo 7. Entonces me queda esto, ¿va? Me equivoqué hace rato. Entonces tenemos 7 más 3 es igual a 3 módulo 7, ¿va? Pero que aquí yo estoy trabajando exactamente en el mismo módulo. Eso quiere decir que yo no puedo hacer la operación 7, que es congruente con 0 módulo 7, y no puedo hacer la operación 3 congruente con 1 módulo 2. ¿Va? ¿Por qué? Porque aquí ustedes podrán notar que para hacer la operación suma, para hacer la operación suma, aquí yo necesito estar trabajando bajo la misma n. Nosotros no podemos sumar dos cosas que están en módulos diferentes. ¿Por qué? Bueno, porque simplemente estoy trabajando en anillos diferentes, ¿no? Para el anillo de 7 yo estoy trabajando con números que van del 0 al 6. Sí, y esos números no existen. Hay números de este anillo que no existen en el anillo del 2. Entonces, recuerden siempre que al momento de hacer sumas, ambos números tienen que estar bajo el mismo módulo. Muy bien. Ahora, para el caso de la resta, yo también, exactamente igual que la suma, yo tengo que tener estos dos números, ¿va? Entonces digo que A es congruente con B módulo R y C es congruente con D módulo R. Pero entonces, si yo quiero restar, eso quiere decir que yo tengo que hacer A menos C y decir que eso es igual, perdón, eso es congruente con B menos B. Ahora, esto puede no ser cierto, ¿no? Porque digamos que yo tengo, por ejemplo, digamos que yo sé que, voy a poner el mismo ejemplo, que es 7 menos 3 es congruente con 0 menos 3 módulo 7, ¿no? Pero ahora, ¿qué pasa aquí? Bueno, pues que al final yo ya sé que 4 es congruente con menos 3 módulo 7, lo cual aquí podrán notar que no es cierto, porque habíamos dicho que esas cosas no están definidas eh, con números negativos. Entonces, un menos 3 tendríamos que pasarlo a un positivo, ¿no? A algo que esté definido en el anillo en el que estamos trabajando. Recuerden que este número, o sea, tanto B como D, deben ser números que existan en el anillo. Sí, no podemos poner números más grandes. Por ejemplo, si estoy trabajando en el 7, no puedo poner un 8, no puedo poner un -1, no puedo poner un 10, no puedo poner, o sea, números que no estén definidos. Entonces, el -3 no está definido. Entonces, ¿qué hacemos al momento de restar? Bueno, aquí simplemente lo que podemos hacer aquí es sumarle una n, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso quiere decir que al momento de yo sumarle una n, el número que me quede acá va a dejar de ser negativo y va a pasar a ser positivo. Entonces, aquí realmente yo tendría un 0 menos 3 más 7, ¿sí? Lo cual quiere decir, efectivamente, que esto es 4 es congruente con 4 módulo 7.
Entonces, hasta aquí todo bien. Bueno, lo tomaré como un sí. Entonces, ahora, para trabajar con la multiplicación es exactamente lo mismo. O sea, nosotros necesitamos que ambos números estén dentro del anillo en el que estamos trabajando. Ah, entonces, volvemos a poner esto. Estamos trabajando con dos números, que es A congruente con B módulo n, C es congruente con D módulo n. Entonces, para la multiplicación, decimos que A por B es congruente con, perdón, A por C es congruente con B por D módulo n. Ok, de nuevo, aquí tenemos que decir que estamos trabajando igual bajo el mismo módulo. Estamos trabajando exactamente en el mismo anillo. No podemos movernos de anillo en anillo. Entonces, se tienen que respetar las cosas. Entonces, aquí, por ejemplo, si yo dijera, yo tengo el 6 que es congruente con 1 módulo 5 y tengo al 8 que es congruente con 3 mod 5. ¿Va? Eso quiere decir que 6 por 8 es congruente con 1 por 3 módulo 8. Perdón, módulo 5. Módulo 5. Entonces, esto es cierto, ¿no? Porque si nosotros hiciéramos 6 por 8, que es igual a 48, entonces 48 es congruente con 3 módulo 5. Sí, ustedes pueden hacerlo como las operaciones a mano y podrán ver que el residuo que les queda es igual a 3. Ok, para... Entonces hasta aquí llegamos con las operaciones que están presentes en el anillo, en los anillos en los que estamos trabajando, que es la suma, la resta y la multiplicación, ¿va? Entonces, siempre recuerden que la multiplicación es posible que a ustedes les quede un negativo al momento, perdón, que la resta les quede un negativo al momento de restar. Entonces, ¿qué hacen? Simplemente le suman el número, el módulo, o sea, la n, ¿sí? Eso les permite que el número que les quede aquí sea positivo. Ok. ah, ok, entonces para hablar de la división es un poco más compleja porque la división no siempre está definida. Ustedes recuerden que incluso al trabajar en nuestro sistema, ah, la división, por ejemplo, no está definida sobre cero, ¿verdad? Entonces, en el caso de los módulos, la división no está definida para todos los anillos. De hecho, para hablar de división, se, se tienen que cumplir reglas específicas. Entonces, de momento la división la vamos a dejar de lado porque para la división necesitamos saber un poquito más de cosas que no hemos visto todavía en este curso. Entonces, la división por ahora no la vamos a mencionar. Entonces, bueno, estas son las tres operaciones básicas que ustedes tienen que conocer de momento para trabajar con módulos, ¿va? Bueno, que hay un montón de cosas que podemos hacer con módulos, ¿no? Y hay un montón de problemas para lo cual lo podemos aplicar. De hecho, yo aquí tengo el GIF de los problemas que hicimos el semestre pasado. Aquí les voy a poner un par para que los vayan viendo. Si ustedes quieren practicar en su casa. Este, aquí está. Como de las primeras cosas que vemos. De hecho, aquí tiene el error. Bueno, aquí está.
Y aquí está, ¿no? Tenemos un programa súper sencillo, de hecho ustedes lo pueden hacer lo pueden ir haciendo o lo pueden hacer después, como ustedes quieran. Ok, entonces, bueno, aquí el problema es súper sencillo, les voy a dar 5 enteros, que son A, B, C, D, E, y yo quiero que me impriman el resultado de la suma y de la multiplicación de los números, y lo quiero bajo este módulo. Eso quiere decir que cuando ustedes están trabajando en C++, realmente no necesitan nada de esa notación, o bueno, en el programa que ustedes necesiten, ya que la operación módulo, o bueno, la operación de residuo en programación se representa con este símbolo, ¿va? Ustedes, bueno, eh, acá abajo, para representar en programación, lo representamos con este símbolo que quiere decir residuo, que es prácticamente me da el residuo. Por ejemplo, si yo pongo 3, 10, esto me va a decir que es 3, ¿no? ¿Por qué? Porque si divido 3 entre 10, el residuo es 3. Si yo pusiera aquí 8, 3, entonces esto me va a decir que de hecho que me va a decir que es igual a 2. ¿Va? Entonces si ustedes hacen cosas así en C++, esto les va a dar el resultado. Entonces, al momento de que yo quiero hacer estas cosas, bueno, pues yo lo que hago es decir que yo quiero hacer A más B más C más D más E, el módulo que me den, ¿va? Y esto ya me va a dar una igualdad. Al momento de hacer la multiplicación, igual. Tengo que poner A por B por C por D por E. Ahora, ¿cuál es una cosa que tienen que considerar al momento de hacerlo en programación? Bueno, pues que tenemos cosas que se pueden desbordar. Por ejemplo, aquí yo tengo un módulo bastante grande y les estoy diciendo que las operaciones, los números pueden ser, eh, o se pueden llegar prácticamente a 10 a la 16. Entonces, son números muy grandes. Eso quiere decir que ustedes, primero que nada, tienen que convertir cada uno de estos números a su representación en el módulo que yo les estoy dando, ¿va? Entonces, primero ustedes tendrían que hacer a módulo, bueno, de hecho, vamos haciéndolo en código. Va. Bueno, ahorita ignoren mi plantilla, no la voy a usar. No, no quiero confundirla. Nada más voy a dejar. Entonces, va. Ahora sí ya no debería confundirlos. Entonces, bueno, ok, yo les voy a dar 5 números. Entonces, lo que voy a hacer va a ser leerlo como un vector. Y voy a leer los números. ¿Va? Entonces, listo. Ahora sí, yo tengo mis numeritos aquí. Eso quiere decir que yo primero que nada lo que quiero hacer es pasarlos al módulo que tengo aquí. Entonces voy a definir mi número. Aquí lo voy a copiar. Voy a decir que mod es igual a esto. Entonces, lo que yo voy a hacer es ir por cada uno de ellos y los voy a pasar a lo que deberían ser. Entonces, voy a decir que VNI es igual a VNI módulo mod, ¿va?
o sea, estoy pasando todos los números a lo que vendría siendo su residuo en este número. Y después lo que yo voy a hacer es efectuar mis operaciones. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, pues yo voy a tener dos variables, una que va a ser la suma, que bueno, el neutro es algo que no les mencioné al principio. Los neutros de los anillos son cero, tal cual lo que se dice, o sea, el neutro aditivo es el cero. ¿Por qué? Porque si ustedes le suman cero a algo, bueno, pues esta cosa es igual, ¿no? O sea, si ustedes le suman, si hacen 5 más cero, sigue siendo 5, si hacen 7 más cero, sigue siendo 7, eso ustedes ya lo saben. Entonces, el neutro de la suma es cero, por eso lo estoy poniendo al principio como un cero, y el neutro de la multiplicación es el 1, ¿sí? En todos los anillos. Ok, entonces, para yo sacar mis resultados, bueno, pues yo voy a hacer yo voy a hacer mis sumas aquí. Eso quiere decir que yo aquí, para que me quede bien y nunca se desborde ni le pase nada, yo lo que voy a hacer es decir que sum va a ser igual a sum más vn módulo 4, ¿va? Ahora, ¿por qué hago esto? Bueno, aquí para empezar, ¿por qué lo estoy metiendo entre esos paréntesis? Bueno, pues porque al momento de que yo hago este residuo aquí, si yo no le pusiera el paréntesis, solamente me haría VNI módulo mod, ¿va? Entonces, necesitamos poner el paréntesis para que efectúe primero esta operación antes que la operación de residuo. Entonces, una vez que tengo esto, yo ya tengo la suma. Y para hacer la multiplicación, hago exactamente lo mismo. Y digo que mi multiplicación es igual a, de hecho, aquí no necesito poner. Aquí no, porque la multiplicación sí, perdón, sí realiza primero la multiplicación antes que la operación residuo. Igual ustedes le pueden poner los paréntesis, se los hacen sentir más seguros. A mí, lo personal, yo casi siempre pongo paréntesis. Pero bueno, harían esto y entonces al final vamos a imprimir la suma. Me dice que imprima la suma y luego la multiplicación separado con esto. Ajá, entonces creo que esta cosa ya debería funcionar. Me parece que sí. Entonces, bueno, aquí voy a copiar el ejemplo. Va. Y voy a imprimir lo que debería dar. Entonces voy a ver si me lo imprime. Va. Me dice que efectivamente, bueno, aquí esto es algo que yo tengo especial, que me dice si lo que yo estoy imprimiendo es exactamente igual a lo que yo anoté aquí. Entonces, en este caso sí es igual. Entonces, si yo subiera este código, en teoría debería darme accepted. O bueno, según yo debería darme accepted. Espero no haberme equivocado con nada. Ya, ok, dio accepted. Entonces ya decimos que el problema pues está bien. Entonces, ustedes para hacer cosas así tienen que escribirlo de esta manera. Entonces, bueno, aquí está el contest. Supongo que ya todos tienen acceso al grupo. Si no, pues, según yo sí, deberían tener. Simplemente se meten a este Codeforce como club de algoritmos, ¿sí? Y una vez que entran, les aparece como todos los concursos que hemos hecho. Y bueno, está aquí a la mitad. Aquí se llama Álgebra Módulo. Y ya ustedes se meten y aquí pueden hacer todos los problemitas que tenemos por aquí, ¿sí? Hay una cosa que se llama exponenciación modular, que es como, o sea, al momento de, ustedes recuerdan que
Mm, mm, en nuestro sistema existen los exponentes, que es como decir 4 elevado a la 3. Pero ustedes saben que esto es prácticamente igual que decir 4 por 4 por 4, ¿no? Eso quiere decir que esas operaciones también existen en el sistema, perdón, en un anillo. Entonces, para hacer exponenciación modular, nosotros aplicamos ciertas reglas que, que te permiten hacer este tipo de operaciones más rápido. Sí, nosotros, esto lo vamos a ver un poquitito más adelante, lo vamos a ver en otra clase. Ahorita nada más realmente quisiera que entendieran cómo se programa y cómo se usa la aritmética modular para muchos problemas. Entonces, en cuanto a exponenciación, y en cuanto a división, eso lo dejaríamos para más adelante. Entonces, realmente les recomiendo hacer esos problemitas que tenemos aquí. En código Forest hay muchísimos problemas que usan módulos, o sea, muchísimos, muchísimos. Es de los temas más sencillos, más básicos. Entonces, sí les recomiendo que le den una checada a los problemas. Este, y bueno, si no hay más dudas, sería todo por la clase de hoy. Ya les voy a dejar de compartir pantalla. Espero que no haya más dudas. Este, y bueno, sería todo. Nos vemos.